Muy buenas noches a todos los que hoy nos acompañan a este espacio de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia con el tema que nos convoca esta noche, lo que el pediatra debe saber para cuidar la salud renal de los niños con bajo peso al nacer. Hoy nos acompañan el doctor José María Solano, él es pediatra neonatólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Neonatología ASCOM, el doctor Richard Vaquero, pediatra nefrólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, ACONEPE, y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia, la doctora Paola Teortúa, pediatra nefróloga, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, y Ángela María Lombo, pediatra, miembro de la Fundación Canguro y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional de Antioquia. Bienvenidos a este tema que ha convocado mucho interés en los últimos meses. Bienvenida, doctora Paola. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia por la invitación y muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañan esta noche. Con los avances en la atención neonatal, la supervivencia de los recién nacidos con bajo peso al nacer viene en aumento, pero además de tenerlos vivos, los queremos tener sanos. Y aunque la meta principal siempre es lograr en ellos un adecuado neurodesarrollo, es tiempo ya de mirar el desarrollo adecuado de otros órganos como el riñón. De esa manera, la supervivencia de estos niños va a mejorar a corto plazo, pero van a tener una mejor calidad de vida a largo plazo y se van a evitar enfermedades como la enfermedad renal crónica y la hipertensión en esta población. La modalidad que vamos a tener esta noche es de una sesión de preguntas y respuestas entre los panelistas. La idea es que recogimos las preguntas que más frecuentemente nos hacen los pediatras con respecto a la salud renal, las traemos hoy y al final vamos a tener un espacio para las preguntas que ustedes quieran hacer y que no se hayan contestado con la charla. Espera un momentico. Vamos a empezar entonces con el doctor José María con la pregunta clave. Doctor, ¿por qué debemos cuidar la salud renal de los niños con bajo peso al nacer? Gracias, Pau. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado muy especialmente para la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia. Y bueno, abrimos esto con la pregunta que tú me haces, Pau, de por qué debemos cuidar la salud renal de los niños con bajo peso al nacer. Si cuidamos la salud renal, si aplicamos medidas de prevención, si hacemos un diagnóstico temprano, si tenemos la capacidad de reconocer el riesgo y si aplicamos estrategias de seguimiento, con toda seguridad vamos a dar oportunidad de calidad de vida al recién nacido prematuro o con bajo peso al nacer. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay un diagrama en el cual queremos resaltar la gran oportunidad que tenemos en intervenciones durante esta ventana, desde el momento de la concepción, la gestación, el lactante menor y el lactante mayor, lo cual compromete un espacio muy grande de 1000 días de vida. Y veremos en el transcurso de la charla o de esta dinámica de conocimiento, cómo realmente la nefrogénesis juega un papel muy importante desde el momento de la concepción y durante toda la gestación. La nefrogénesis la vamos a tener desde la 5ª hasta la 36 semanas. Es la forma como empieza a establecerse el número de nefronas como unidad funcional del riñón y posteriormente desde el nacimiento vemos cómo viene su desarrollo a través del incremento del tamaño renal y de su función renal. Es así como la función renal con la tasa de filtración glomerular se duplica en las primeras 2 semanas de vida, como pueden ustedes ver a mano derecha en la parte inferior de la gráfica, y continúa a través del desarrollo del niño y alcanza los valores de adultos a los 2 años. Realmente, si contemplamos este diagrama como nefrogénesis, lo importante es reconocer el mecanismo por el cual los niños con bajo peso al nacer
pueden desarrollar enfermedad renal crónica en edades posteriores, y esto básicamente está relacionado con la oligonefronia o disminución en el número de nefronas, como ya veremos más adelante, lo cual causa hiperfiltración y mayor pérdida de nefronas, lo que a su vez ocasiona glomerulosclerosis y daño renal secundario. Ya hablábamos entonces que la nefrona es la unidad funcional básica y que muy probablemente su reducción va a estar relacionada con una programación fetal de algunas enfermedades renales. Como vemos aquí, tanto el retardo del crecimiento intrauterino como el parto prematuro tienen el potencial de tener impacto en el desarrollo renal, creando un efecto adverso sobre la dotación de nefronas y la hipertrofia glomerular, como ya mencionamos, lo cual nos conlleva a una vulnerabilidad a la enfermedad renal crónica. De manera que yo diría que con esto contestamos esta pregunta, Pau, la cual me parece absolutamente importante y es realmente una responsabilidad nuestra la detección de estos niños de riesgo a enfermedad renal crónica. Bueno, doctor, ya establecimos el riesgo que tienen estos niños de desarrollar enfermedad renal crónica en edades posteriores. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros para cuidar la salud renal de los niños con bajo peso al nacer? Yo diría que hoy estamos orgullosamente muy felices, acompañados por todos ustedes, todos los que se han unido, para poder decir que qué estamos haciendo. Estamos mostrando un resultado de un trabajo que nos motivó realmente a llevar a cabo este Consenso Nacional de Prevención de Enfermedad Renal Crónica en Niños con Bajo Peso al Nacer durante el año 2021. Es un trabajo conjunto entonces con la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, la Asociación Colombiana de Neonatología y la Fundación Canguro. Este consenso al cual todos tenemos acceso, se encuentra actualizado y disponibilidad de todos ustedes, realmente trae todas estas impresiones de reunión de expertos y de revisión de literatura por un trabajo muy juicioso que nos va a llevar realmente a enriquecer y a tener unas guías dentro de nuestras unidades de cuidado intensivo y nuestros programas de seguimiento de gran ayuda. Todo esto se realizó a través de un mecanismo de estrategias de prevención de enfermedad renal crónica en niños con bajo peso al nacer, y las preguntas que tú me has hecho realmente van a tener que ver con las primeras dos estrategias, de las cuales ya hablamos: el reconocimiento del riesgo en estos niños con bajo peso y prematurez, y al finalizar, algunos comentarios acerca de la la estrategia en donde queremos hablar algo acerca de por qué es tan importante favorecer un adecuado crecimiento y un estado nutricional óptimo para los niños prematuros y con bajo peso al nacer. Yo creería que eso es lo más importante que estamos haciendo en este momento. Doctor, en relación a la primera estrategia, ¿cómo dar a conocer el riesgo de enfermedad renal crónica en los niños con bajo peso al nacer al personal de salud en general y cómo darlo a conocer a los papás? Bueno, gracias, Pau. Sí, dar a conocer el riesgo definitivamente nos sitúa en un punto de partida, y ese punto de partida tiene que ser la educación. La educación a través de un proceso de sensibilización al personal médico acerca del desarrollo de la enfermedad renal en forma temprana, y definitivamente, si logramos esto, poder tener una intervención oportuna en la cual hagamos un diagnóstico y una intervención. Vamos a darnos cuenta, porque es como veíamos en el diagrama anterior, son 1000 días y se inician desde el estado preconcepcional, donde nos van a favorecer y a permitir una gran cantidad de intervenciones de tipo preventivos, como son establecer condiciones nutricionales adecuadas a las madres, realmente detectar grupos de alto riesgo obstétrico. Ya una vez tenemos que controlamos esta etapa prenatal, es decir, tenemos un adecuado control prenatal, garantizamos una adecuada nutrición materna durante el embarazo, ya entramos a disminuir noxas renales en la etapa neonatal, tenemos que educar acerca de los objetivos de la nutrición postnatal, evitando el sobrepeso en los niños, como lo veremos más adelante. Vamos a tomar
una capacitación en seguimiento antropométrico de estos niños con las curvas de Fenton y finalmente un seguimiento temprano de la función renal y de la tensión arterial de esta población de riesgo. La formación, capacitación y educación no solamente está con el personal médico, sino con todo el equipo multidisciplinario. Debemos tener sensibilización también con enfermería, etcétera. Estos grupos van a articular a estos pacientes en los programas de seguimiento y son los que van a brindar esta educación inicial, la cual la hemos organizado a través de una capacitación con conferencias, con talleres, que muy probablemente vamos a intervenir todos, tanto ACONEPE, ASCON y la Fundación Canguro. Se brindará información sobre el riesgo de desarrollo de enfermedad renal, sobre la importancia de la adecuada nutrición, los cuidados para protección renal, muy importante los estilos de vida, y se entregará a los padres material con infografías y o videos durante este entrenamiento. Yo creo que Doctor, básicamente es la educación y estos serían como los pilares de la educación. usted tocó un punto clave ahorita cuando estaba hablando y es de darles una nutrición óptima a estos niños con bajo peso al nacer. ¿En qué consiste esta nutrición óptima? Bueno, la nutrición óptima del recién nacido definitivamente se ha definido como aquella que da lugar a un crecimiento y desarrollo adecuado sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras. Lo es definitivamente para todo recién nacido, pero realmente es un capítulo especial lo que es la nutrición del prematuro. Normalmente ha sido o constituye un desafío para el pediatra y para el neonatólogo la nutrición del prematuro y del bajo peso desde el momento de su nacimiento. Existen muchas estrategias que incluyen el inicio precoz, acompañadas de intervenciones en cada momento del estado postnatal, y todas ellas nos van a llevar a intervenciones que van a contribuir a la prevención de la restricción del crecimiento extrauterino. Importante, ofrecer leche materna para el cuidado y desarrollo de los recién nacidos pretérminos o con bajo peso favorece sus defensas, facilita la absorción y digestión de los nutrientes, mejora los resultados finales en el desarrollo neurocognitivo y fortalece el vínculo madre-hijo. Hemos hecho en el consenso, cuando ustedes lo lean van a tener la oportunidad de ver esta revisión cuidadosa del soporte nutricional de los niños con bajo peso al nacer, en donde existen en una forma dinámica intervenciones actuales y comparativas en relación a las prácticas que hemos tenido desde tiempo atrás, siguiendo nuestras curvas, teniendo mucha importancia en lo que es el crecimiento. Y hoy en día empezamos a ver también la importancia de no olvidar que hay que tener una precaución especial en esta alimentación postnatal, en la cual no podemos llevar al sobrepeso y debemos tener unas intervenciones muy precisas. De tal forma que, si bien la desnutrición es peligrosa, forzar la ganancia del peso más rápido para alcanzar el peso de un recién nacido a término también puede tener factores que sean determinantes en el desarrollo, en el neurodesarrollo y otras funciones del recién nacido. ¿Qué debemos recordar? Un inicio temprano del calostro de la madre tan pronto como sea posible después del nacimiento, seguido por la alimentación de leche materna de su propia madre. Incremento según tolerancia, que conoceremos diferentes esquemas, pero en promedio 15 a 30 mililitros por kilo día, con aportes de líquidos que llegan hasta 200 cc kilo día, y con esto probablemente estemos garantizando un aporte de proteínas adecuado, suplementos vitamínicos para los prematuros y alimentación en lo posible exclusiva con leche materna, suplemento con fosfato para prevenir enfermedad ósea metabólica. Si el recién nacido no se encuentra estable ni bien, probablemente no tengamos que forzar obligatoriamente una ganancia de peso deseable. Facilitar la succión al pecho lo más pronto posible, siempre estimular la lactancia materna como equipo dentro de la unidad neonatal y considerar la nutrición como un macronutriente sobre bases individuales, pero no a todos los niños en forma obligatoria. Yo diría que básicamente estos son como los tips
que tengo como para reforzar en la nutrición del prematuro. Y bueno, Paola, mil gracias por estas preguntas que hiciste y yo quisiera continuar invitando a Richard para hacerle un par de preguntas. Richard, buenas noches. Buenas noches, doctor José, qué gusto saludarlo. ¿Cómo va todo? Gusto mío, va realmente muy bien. Corriendo un poco para poder estar a tiempo con el compromiso que tenemos con todos los colegas que están unidos, pero aquí estamos presentes. Richard, teniendo en cuenta la lesión renal aguda, se reconoce como un evento frecuente en los niños con bajo peso al nacer, la pregunta es, ¿cómo podría la lesión renal aguda afectar la salud renal de estos bebés prematuros y con bajo peso? Excelente pregunta. Y sin duda alguna todo lo que hemos traído hasta ahora, en lo que hemos visto en el chat y lo que mostraste, doctor José, sobre el tema de la nefrogénesis y todo ese proceso que fisiológicamente debe ocurrir en nuestros niños, muestra la importancia de que sin duda alguna los niños prematuros tienen una desventaja frente a los niños a término para poder presentar una lesión renal aguda. Y es ahí donde hablamos de la teoría del segundo golpe. Lo primero que tenemos que tener claro es retomar ese concepto que diste al principio sobre que sin duda alguna los pacientes de bajo peso al nacer y prematuros van a tener oligonefronía, van a tener un poco menos de nefronas que un paciente obviamente a término, y obviamente ellos cuando nacen van a tener un periodo de tiempo de 6 semanas extrauterinas donde van a tratar de completar la nefrogénesis. Por lo que cualquier noxa que suceda en la unidad de cuidado intensivo, como la aplicación de medicamentos nefrotóxicos, procesos asociados a una nutrición no adecuada o no óptima en la que hiciste énfasis en la estrategia 2, fenómenos que pasan frecuentemente en la unidad como la sepsis neonatal, la hipoxemia, la hiperopsia, el choque, pues obviamente van a ser ese segundo golpe que va a predisponer a que ese compromiso renal en esos pacientes sea mucho más severo. Y esto es inversamente proporcional a la edad gestacional. A menor edad gestacional, mucho mayor es el riesgo de que estos pacientes tengan una lesión renal aguda. Observemos que en este cuadro se observa que el 80% de los pacientes con bajo peso al nacer van a tener una lesión renal aguda durante la primera semana de gestación, de postnatal, perdón, después de que nacen, y la mayor incidencia, casi el 50% de los casos en los pacientes menores de 29 semanas. Por lo tanto, nosotros como pediatras de atención primaria, nefrólogos, neonatólogos, todo el equipo que está involucrado en el cuidado de atención de estos pacientes, incluyendo enfermería, etcétera, debemos garantizar en la medida de lo posible, limitar estas nopcias en la unidad de cuidado intensivo para que obviamente esto no se produzca, porque realmente es bastante frecuente y unas consecuencias importantes en la salud renal de los pacientes. Muy bien, Richard. Me pareció muy concreta tu respuesta y muy importante. Ahora, una vez establecemos cómo hacemos el diagnóstico oportuno de la lesión renal aguda. Perfecto, una excelente pregunta. Ya vimos que claramente los pacientes tienen una alta incidencia de lesión renal aguda. Los prematuros y los de bajo peso, pues con mucha mayor razón por todo lo que mencionamos anteriormente. Pero ahora lo importante es cómo estamos haciendo la identificación de esta lesión renal aguda. Y aquí es un mensaje, uno de los mensajes más importantes que se tienen que llevar a casa el día de hoy. Y es que yo tengo dos formas para poderla detectar. Una es a través de la evaluación de la creatinina sérica, que si bien sabemos que no hace parte de los exámenes que rutinariamente se solicitan en la unidad de cuidado intensivo, hoy queremos en este consenso nacional dejarles a ustedes unos mensajes importantes acerca de cuándo debemos utilizarlo, pero la creatinina sérica es un marcador fundamental para poder hacer la clasificación de la lesión renal aguda, y lo otro es el gasto urinario, que ese sí lo evaluamos más frecuentemente, pero obviamente tenemos que tener muy en cuenta estos pacientes que tienen factores de riesgo. Y esto está descrito en las guías CADIGO para la clasificación de la lesión renal aguda en neonatos publicados en el año 2012, que nos lo clasifica en estos estadios que van desde el estadio 1 hasta el estadio 3, teniendo en cuenta el valor de la creatinina sérica o el valor de la diuresis. Y aquí quiero hacer una claridad porque muchas veces, doctor José, nos pasa en la práctica diaria que creemos que tenemos que tener los dos criterios para poder clasificar a mi paciente en ese estadio de lesión renal aguda.
Y un mensaje para todas estas personas que hoy están conectadas, y me complace mucho que tengamos 60 personas conectadas, es que tenemos que tomar el peor valor que el paciente tenga en el momento que estoy haciendo la evaluación. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una diuresis menor a 1 cc por kilo por hora en las primeras 6 a 12 horas de la evaluación que estoy realizando, a pesar de que su creatinina sérica esté normal o incluso sin tener un valor de una creatinina sérica, debo clasificar a mi paciente en este estadio de lesión renal aguda, porque sin duda alguna es uno de los marcadores que me está indicando a mí la clasificación de CADIGO, que es la que se utiliza hoy en día para el diagnóstico de la lesión renal aguda en el paciente en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Perfecto, excelente. Además de esto, también nos sucede mucho, y esto creo que es algo que tenemos que tener claridad. En las unidades de cuidado intensivo tenemos dos formas o dos métodos para la evaluación de la creatinina. Y es importante que ustedes hoy, cuando vean los laboratorios que ustedes le realizan en sus hospitales o instituciones de salud, verifiquen cuál es el método por el cual están evaluando la creatinina. La gran mayoría de los centros hospitalarios hoy en nuestro país tienen el método enzimático, que es prácticamente el método estandarizado más comúnmente utilizado, el cual calcula la tasa de filtración glomerular a través de la fórmula de Schwartz modificada, que toma la constante de 0.413 multiplicado por la talla en centímetros dividido sobre la creatinina para el cálculo de la tasa de filtración glomerular, que claramente varía de acuerdo a la edad gestacional de nuestro paciente. A menor edad gestacional, menor será la tasa de filtración glomerular, y esta será incrementando paulatinamente hasta que llega a una edad de término apropiada, y hay unas tablas de referencia que están muy bien documentadas en el consenso, y los cuales los invito a que las tengan ustedes para que las puedan obviamente utilizar en un momento dado. Pero también nos pasa, doctor José y asistentes, que tenemos pacientes que les hacen la creatinina por el método colorimétrico, también conocido como el método de Jaffe. Y entonces, en este grupo de pacientes, pues vamos a irnos a las constantes que tradicionalmente conocemos de Schwartz, que toma para los pacientes pretérmino la constante de 0.33, para los pacientes durante el primer año de vida en promedio 0.45, y después del primer año de vida 0.55, obviamente con la misma fórmula que ustedes vieron de Schwartz modificada. Esto permite que hagamos también un cálculo del filtrado glomerular, lo cual también nos ayuda a evaluar si este se encuentra afectado en el contexto de un paciente con una lesión renal aguda. Y una invitación importante, porque a veces desconocemos también la incidencia o prevalencia de la lesión renal aguda en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos que acostumbrarnos a registrar los códigos CIE-10 de lesión renal aguda en todas las historias clínicas de nuestros pacientes, para que conozcamos cuál es la incidencia que yo tengo en mi unidad e identifiquemos las causas y se puedan plantear estrategias que puedan ayudar a prevenir y manejar la misma para evitar obviamente secuelas en este grupo de pacientes, además obviamente de hacer toda esa parte educativa que ya habías mencionado anteriormente en las estrategias, donde también vamos a reforzar la importancia de un seguimiento adecuado en estos pacientes. Muy bien, Richard. Ya contigo para terminar tendríamos esta pregunta que me parece muy importante, y es definitivamente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo evitar la lesión renal aguda neonatal? Perfecto, esto es muy importante. Ya vimos que definitivamente son un grupo de alto riesgo, 80% la presentan en la primera semana, por lo cual yo debo estar como preparado, sobre todo en esos pacientes prematuros, sobre todo esos prematuros menores de 29 semanas, prematuros extremos y todos esos pacientes que tienen todas estas notas que mencionamos. Y yo puedo hacerlo de varias estrategias. Lo primero, obviamente, ya mencionamos cómo clasificamos la lesión renal aguda, pero queremos también en este consenso darles un mensaje adicional, y es que tengan muy en cuenta que la diuresis que nosotros en el consenso recomendamos es tomar y rescatar este rango de diuresis de la clasificación de Rifle, donde se describe que tener una diuresis por debajo de 1.5 cc por kilo por hora en ese periodo de tiempo que va de 6 a 12 horas, pues sin duda alguna también me va a clasificar a mi paciente como un paciente con una lesión renal aguda de acuerdo al estadio en el que tengamos en la tabla descrita previamente. Esto es importante porque a veces, digamos, subestimamos
la información que nos puede dar la diuresis en un momento dado, y no podemos esperar a que un paciente tenga una diuresis mucho menor de esta, y nos parece que debemos empezar en este grupo de pacientes a plantear unas estrategias, aparte obviamente de tener la clasificación. Y uno es tener un adecuado aporte hídrico en la medida que la condición del paciente así lo recomiende. Es decir, según la edad gestacional y el peso de mi paciente, va a haber un balance adecuado de líquidos o necesidades importantes que este paciente debe tener, y tener en cuenta también las pérdidas insensibles que puede hacer que estos pacientes tengan nopsas perrenales, deshidratación y por lo tanto exacerbar aún más el daño renal o una lesión renal aguda. La vigilancia de los trastornos hidroelectrolíticos, en especial el sodio. Aprovechemos cuando hagamos sangrías para algún examen, evaluar también el sodio en estos pacientes, porque sin duda alguna nos indica cómo está el volumen extracelular. Prevenir la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad la prevenimos con el uso racional de los medicamentos nefrotóxicos que podemos utilizar en la unidad de cuidado intensivo basado en unas indicaciones, pero tratar en la medida de lo posible de utilizarlos durante el menor tiempo posible y ojalá con la dosis más ajustada posible, basada obviamente en los rangos de referencia que tengamos para cada uno de los medicamentos, para poder obviamente disminuir ese segundo golpe que estaríamos dando con este punto. El manejo integral y adecuado de la sepsis, sugerimos obviamente tener una conciencia sobre la duración de los antibióticos, si se va a utilizar durante un periodo de tiempo de 48 horas con los hemocultivos negativos, tratar en la medida de lo posible de mirar el desmonte sobre todo de los medicamentos nefrotóxicos. Para nadie es un misterio el uso de los medicamentos como los aminoglicósidos. Debemos tratar en la medida de lo posible de utilizar estrategias para disminuir en la medida de lo posible esta nefrotoxicidad, como por ejemplo infundirlo en horas de la mañana, en infusiones de 1 hora, o tratar de acortar el tiempo de su uso. Mantener una adecuada perfusión tisular y distal, evitar los estados de hiperoxia o hipopsia, básicamente no irnos a los extremos, y usar adecuadamente los diuréticos cuando están indicados, sobre todo en aquellos pacientes que tengan sobrecarga de volumen, y para eso obviamente tenemos que encontrar los signos de hipervolemia, S3, galope, soplo, crépitos, donde obviamente vamos a encontrar claros signos de edema pulmonar que van a indicar la necesidad de utilizarlos en este grupo de pacientes. Pásame la siguiente si quieres. Quiero dejar un mensaje importante con los nefrotóxicos porque realmente es muy frecuente que sí los tengamos, y miren que el riesgo de nefrotoxicidad en estos pacientes aumenta cuando utilizamos más de 4 o más días de calendario de antibióticos, como por ejemplo los aminoglicósidos o la vancomicina, por lo que hacer un seguimiento estricto a los cultivos y la condición clínica del paciente, y si contamos en la unidad de cuidado intensivo con nefrología, con infectología, tratar en la medida de lo posible de llegar a acuerdos que nos permitan poder ajustar o pasar a un antibiótico que sea menos nefrotóxicos, sobre todo en estos pacientes de grupo de riesgo. Pero supongamos que no tuviéramos estos antibióticos, o si los tuviéramos, pero además de esto, tuviéramos durante ese momento otros tratamientos, como por ejemplo furosemida, ganciclovir, aciclovir, ibuprofeno, que sucede mucho, por ejemplo, en los pacientes que tienen ductus arterioso permeable. Tener 3 o más medicamentos nefrotóxicos al día, sin duda alguna, en estos pacientes aumentaría mucho más el riesgo de la función renal, de deterioro de la función renal, y en aquellos en los que todavía no hay un riesgo, no hay una lesión renal aguda instaurada, son los pacientes que con mayor razón tenemos que vigilar y garantizar y evaluar esta escala CADIGO de manera constante, justamente para detectar y evitar obviamente que suceda o que ocurra la posible nopsa adicional a la condición que el paciente ya tiene. Así como también ser racionales con el uso de estudios contrastados, donde eventualmente vamos a inducir otra nopsa importante que debemos tener en cuenta. Para esto, entonces, en el caso de utilizar estos nefrotóxicos con estas condiciones de pacientes de alto riesgo, la recomendación es hacer un seguimiento a la función renal entre el 3er y 5.º día administrado, cuando las condiciones del paciente no hace que nosotros podamos hacer un descalonamiento o ajuste basado obviamente en la necesidad que el paciente pueda tener. Esto es importante y sin duda alguna venimos como en un hilo conductor de todas las preguntas que nos están haciendo,
Y yo quiero hoy invitar a Paola para que nos hable justamente sobre este término de oligonefronía, porque de pronto para algunas personas no es claro. Tenemos personas que probablemente, Paola, se acaban de conectar, y creo que es importante no solo que lo menciones, sino que también le expliques a las asistentes cómo podemos detectar la oligonefronía en nuestros pacientes. Bueno, como dijo al principio el doctor José María, tanto el bajo peso al nacer como la prematuridad pueden terminar en un menor número de nefronas. A eso llamamos oligonefronia. La oligonefronia puede ser en los prematuros porque no alcanza a formarse por completo. Acuérdense que la nefrogénesis dura hasta las 36 semanas, pero en los prematuros no van a tener el tiempo suficiente para formarse el número de nefronas esperado. Es así, por ejemplo, que un niño de 24 o 25 semanas solo va a alcanzar el 70% de las nefronas que tiene un niño a término. Y en los niños con RCIU se activan vías metabólicas que también van a disminuir el número total de nefronas. Este diagnóstico de oligonefronía es un diagnóstico histológico, o sea que le tendríamos que hacer una biopsia renal a los niños para saber si tienen oligonefronia. Pero esto no lo podemos hacer, entonces acudimos a las manifestaciones clínicas que tiene la oligonefronia. Ellas son la aparición de hipertensión arterial, la alteración de la función renal, o sea, con la medición de la tasa de filtración glomerular, como nos lo explicó Richard, la aparición de proteinuria y la disminución del tamaño renal, que lo calculamos con la ecografía renal, como vamos a ver a continuación. Con estos 4 parámetros es que vamos a estimar el riesgo renal de los niños, que es lo que vamos a ver también enseguida. Les voy a hablar entonces de la primera manifestación de hiperfiltración, que sería la hipertensión arterial. La hipertensión arterial la vamos a tomar a todos los niños por debajo de los 2.500 gramos. Se hace desde que están en la unidad de cuidados intensivos neonatales, posteriormente en el seguimiento de canguro a las 40 semanas, 6, 12, 18 y 24 meses. Esta toma de la presión arterial debe hacerse de una forma protocolaria, que tiene 3 condiciones mínimas: que sea con el método oscilométrico, que el ancho del brazalete sea aproximadamente el 50% de la circunferencia del brazo y que sea precisamente en el brazo derecho para que no se nos pase una coartación de aorta. Sabemos entonces que la hipertensión arterial es aquella presión arterial sistólica o diastólica igual o mayor al percentil 95 según la edad gestacional. Para eso tenemos varias tablas donde podemos mirar los valores normales de presión arterial por edad gestacional corregida, desde las 26 semanas hasta las 44 en estas tablas de Dione que fueron hechas en el 2012, y posteriormente en el seguimiento durante el primer año. Hay estas curvas que les estoy mostrando aquí, que aunque son viejitas, son de 1987, pues necesitan actualizarse porque son hechas con el método Doppler, no con el método oscilométrico. Hay un estudio que salió en el 2017 que recoge a su vez otros 4 estudios donde hicieron medición de la presión arterial, pero en niños a término, desde la primera semana hasta el primer año. En el consenso tenemos la referencia y nos parece mucho más útiles estas otras nuevas curvas, estas nuevas tablas que están saliendo, porque están hechas con método oscilométrico, que es el que estamos planteando, que es el método de elección en estos bebés. Hablamos también de la evaluación de la función renal, calculando la tasa de filtración glomerular, como muy bien lo explicó Richard. La vamos a hacer al 7º día cuando tenemos la creatinina de la primera semana, y a las 40 semanas cuando hacemos la evaluación del niño en el programa Canguro o cuando lo vemos en nefrología. Lo vamos a comparar con esas tablas que aparecen en el consenso según el tiempo pues, de vida que tenga el niño. El tercer parámetro para evaluar la oligonefronia es la aparición de proteinuria. Sabemos todos que los recién nacidos y lactantes tienen pérdidas urinarias más altas de proteinuria, tanto de origen glomerular como tubular. Por eso entonces hacemos la medición tanto de la relación albúmina-creatinina como la relación proteína-creatinina. Mientras la relación albúmina-creatinina o microalbuminuria nos está indicando una proteinuria de origen glomerular por hiperfiltración, la relación proteína-creatinina nos está hablando de una proteinuria tanto de origen glomerular como tubular. Si predomina la proteinuria tubular, diríamos que la proteinuria es más por inmadurez tubular que por hiperfiltración. Entonces, por eso es importante hacerlas las dos. Por ejemplo, si tenemos más alta la relación albúmina-creatinina, podríamos pensar que la proteinuria es más por hiperfiltración. Si por el contrario lo que tenemos elevado es la proteína creatinina, querría decir que está aumentado la proteinuria de origen tubular, y en ese sentido sería más probable que la proteinuria sea debida a inmadurez tubular.
Por eso es que es importante tomar ambas. La relación proteína-creatinina en el neonato debe ser menor de 0.8. En los niños de 6 a 24 meses, ustedes saben que debe ser menor de 0.5 y después de los 24 meses y para el resto de la vida debe ser menor de 0.2. En relación a la albúmina, creatinina o microalbuminuria, en los neonatos debe ser menor de 60 miligramos por gramo de creatinina. No hay unos valores estandarizados para los niños de 6 a 24 meses, pero lo que sí sabemos es que debe ir disminuyendo paulatinamente. Cualquier aumento ya no sería una alerta para nosotros. Y ya después de los 24 meses y para el resto de la vida debe ser por debajo de 30 miligramos por gramo de creatinina. El cuarto parámetro que utilizamos para acercarnos al diagnóstico de oligonefronia es el tamaño renal. Y ese lo calculamos con la ecografía. La ecografía ya está protocolarizada en muchas instituciones, que se hace en la primera semana. Y la idea es volverla a hacer antes del alta del programa Canguro, de tal manera que el niño el primer año tenga 2 ecografías, una basal y otra para poder comparar. Si la primera semana no se hizo en la UCI, entonces cuando llegue el niño al programa Canguro debe pedirse una ecografía de ingreso, pero solo si no tiene la primera que se debió haber hecho a la primera semana de vida. Evaluamos entonces la longitud renal y ahí están las medidas, también están en el consenso, pero queremos hacer énfasis en la medición del volumen renal total, porque nos da un índice o es un indicador indirecto del número de nefronas, mucho más preciso. Resulta que cuando se hace la medición del volumen renal total corregido por la superficie corporal, eso nos da una distribución en campana de Gauss, donde es igual esa misma distribución entre los niños de 0 a 18 años y entre los prematuros, que es el azulito intenso que ven. Entonces se definió que en todos los grupos de edad de 0 a 18 años, el percentil 10 son 90 mililitros por metro cuadrado y el percentil 90 171. Cuando tenemos un niño en percentil 10, o sea, en 90 mililitros por minuto, es un niño que está con oligonefronía y con alto riesgo de deterioro de enfermedad renal e hipertensión a largo plazo y debe vigilarse de una forma mucho más estrecha. En el consenso está muy detallada la forma de hacer ese cálculo. No es difícil, está el paso a paso, se hace con las 3 medidas que aparecen en la ecografía de largo, ancho y profundidad. Por eso es importante también cuando pidamos la ecografía que pidamos las 3 medidas, no solamente la longitud. ¿Listo? Paola, excelente, muchas gracias. Quiero aprovechar para recordar a las personas que están conectadas que pueden hacer sus preguntas en la cajita que dice preguntas y respuestas para que al final de esta sesión podamos obviamente resolver sus dudas. Veo que ya hay personas que han hecho preguntas y estaremos muy atentos a poder responder algunas de las inquietudes que ustedes nos planteen. Paola, nos has hablado de una parte muy importante que es como ese paso a paso de toda esa evaluación que tenemos que hacer de la función renal. Sin embargo, una cuestión que siempre vemos muy frecuentemente en la práctica diaria es cómo definir el riesgo renal. Y esto te lo pregunto, Paola, porque no es lo mismo un prematuro de 29 semanas, no es igual un prematuro de 32 semanas, no es igual un niño con asfixia, un niño que sí estuvo en diálisis en la unidad de cuidado intensivo o un niño que tiene, por ejemplo, una cardiopatía. ¿Cómo pueden las personas que están hoy aquí conectadas saber cómo pueden definir ese riesgo renal? Richard, es muy fácil. Aunque sea diferente las causas de lesión renal aguda, por ejemplo, que tú estabas hablando ahorita, el riesgo renal lo vamos a definir de la misma manera, sea que tenga ese factor de riesgo u otros factores de riesgo de exposición, como vamos a ver. Quería mostrarles primero esta tablita donde dicen cuáles son los exámenes que tenemos que hacer en los diferentes tiempos de evolución en el que está el paciente. Entonces, el ionograma debemos hacerlo a las 12 horas al tercer día, a las 12 horas y al tercer día cuando están en UCI. La creatinina la hacemos, como dijo Richard ahorita, del segundo al tercer día y luego al quinto día. Y luego lo pedimos a las 40 semanas. En el cálculo de la tasa de filtración glomerular también lo vamos a hacer al séptimo día y a las 40 semanas. A las 40 semanas, entonces, ¿qué le vamos a pedir? Antes del alta, ¿qué exámenes le vamos a pedir? Facilito, creatinina, nitrógeno ureico, uroanálisis, microalbuminuria y proteinuria y relación proteína-creatinina. No son sino esos 4 exámenes, no tenemos que pedirle ionograma y más, porque esos ya los pedimos en la unidad de cuidados intensivos, donde principalmente estamos midiendo el sodio para darnos cuenta de cómo está el volumen sanguíneo. Entonces, en el seguimiento son importantes, son esos 4 que les dije: creatinina, nitrógeno ureico,
el uroanálisis y las dos formas de evaluar la proteinuria. La ecografía, como les dije, entonces la vamos a hacer al 7º día, o si no, los primeros 3 meses en el canguro y a los 12 meses o antes del alta del canguro. La presión arterial la vamos a tomar durante todo el periodo neonatal temprano, al ingreso al canguro a las 40 semanas, 6 meses, 12 y 18. Y y a los 24 meses sí, el canguro nos dura 2 años. Y la evaluación por nefrología debería hacerse. Si no está el nefrólogo, pues entonces el neonatólogo o el pediatra, pero idealmente debería hacerlo en todo niño de bajo peso al nacer al 7º día de una evaluación por nefrología o por pediatría donde se esté mirando si hay una lesión renal aguda o no y si hay exposición a factores de riesgo como les dijo ahorita Richard. Antes del alta debe haber otra evaluación. ¿Para qué? Para pedir los exámenes que se le van a hacer a las 40 semanas. Pero estos exámenes no los vamos a hacer a todos los niños porque no sería costo efectivo. Son el 10% de los niños de nosotros de Colombia nacen de bajo peso al nacer y serían muchísimos los recursos si a todos los niños le hiciéramos. Entonces, por eso decidimos escoger los niños con más alto riesgo de enfermedad renal crónica e hipertensión arterial, que son los niños menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos. Estamos queriendo implementar una ficha de riesgo renal que llenaríamos muy fácil en la historia clínica. Todavía no lo estamos haciendo, pero la idea sí es que lo implementemos en las diferentes unidades de cuidado neonatal y el posterior seguimiento de los canguros. Esta sería una de las ideas, esta sería una de las 2 partes de la ficha y es el resumen de toda esa historia tan larga que nos llevan cuando tenemos unas estadías prolongadas de 1 o 2 meses o más en unidad de cuidados intensivos. Y es muy fácil porque es una checklist que llenamos de la siguiente manera. Decimos el peso, la edad gestacional al nacer, si la mamá tuvo coriamnionitis, si cómo fue la historia de nutrición, si tuvo una desnutrición extrauterina o no, si tuvo hipo o hipervolemia la primera semana, la creatinina al 3er día y al 7º, y con eso el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Si tuvo trastornos hidroelectrolíticos la primera semana, sobre todo en relación al sodio, si tuvo exposición a nefrotóxicos, si tuvo lesión renal aguda, cómo está la microalbuminuria y la proteína creatinina a las 40 semanas, y la tasa de filtración a las 40 semanas. Lo otro es por qué escogemos las 40 semanas, porque ya se acabó la nefrogénesis, que como les dijo el doctor José María, va hasta las 36 semanas. A las 40 semanas ya debe haber terminado la nefrogénesis, entonces ese es el punto de corte donde empezamos a ver la evolución de los niños de seguimiento en el programa Canguro. Escogemos las 40 semanas también porque es un hito importante en el neurodesarrollo, entonces todos los recursos y el niño va a estar en evaluación a las 40 semanas, entonces por eso escogimos ese tiempo para hacer la primera evaluación. Asimismo anotamos si el paciente tuvo displasia broncopulmonar y en la ecografía cuál es el tamaño renal y si es normal o no, según lo que se les conté anteriormente. Entonces miren que es muy fácil de llenarlo, pues no es una cosa agotadora, me parece que es muy práctica. Y finalmente vamos a decir cuáles son los factores de riesgo. Entonces ya les dije que vamos a empezar a clasificar los niños que tienen menos de 32 semanas o menos de 1.500 gramos. Esos niños, por solo tener esas 2 condiciones, ya aparecen como de moderado riesgo. Los otros factores de riesgo, la coriamnionitis, lesión renal aguda, enfermedad renal, obesidad, hipertensión, proteinuria, nefrotóxicos o disminución del tamaño renal, simplemente colocamos al frente si sí lo tiene o si no. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el riesgo? Lo vamos a clasificar en riesgo moderado, en riesgo alto o riesgo muy alto. Riesgo moderado son aquellos niños que simplemente tienen o menos de 32 semanas o menos de 1.500 gramos al nacer. Los niños de riesgo alto son los niños que también son menores de 32 o menores de 1.500, pero que tienen un factor asociado de los que les comenté en la diapositiva previa. Los niños que tienen ya 2 factores o más vienen a ser niños de riesgo muy alto. ¿Qué importancia tiene esto para el seguimiento? Como lo vamos a ver ahorita con la doctora Ángela. Y es que los niños de riesgo moderado los va a poder manejar el pediatra en el programa Canguro. Los niños de alto riesgo y muy alto los vamos a manejar conjuntamente, tanto el pediatra como el nefrólogo. Y aquí le damos la palabra ya a la doctora Ángela, que nos va a hablar de cómo es el seguimiento de estos niños con bajo peso al nacer en el programa Canguro. ¿Cómo se realiza entonces este seguimiento, doctora? Muy buenas noches, Pau, muchas gracias. Bueno, ante todo, es un continuo en el seguimiento de nuestros niños y lo que hemos querido es integrar el cuidado renal al seguimiento que hacemos en los programas Canguro.
¿Por qué? Porque en nuestro país todos los niños menores de 2.500 gramos van por derecho a un seguimiento diferencial en los programas Canguro. Entonces, la estrategia para que estos niños continúen bajo un seguimiento es incorporar este cuidado renal en los programas Canguro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, un seguimiento estricto del crecimiento, como lo mencionaba el doctor Solano al comienzo, que lo hacemos sistemáticamente en los programas Canguro. Incorporar la toma de la presión arterial de una forma protocolaria y sistemática que estamos proponiendo que se haga al ingreso al programa Canguro a las 40 semanas, como lo comentabas, porque es el punto de finalización de esta primera etapa y el inicio del seguimiento de alto riesgo, y hacerlo a los 6 meses, 12, 18 y 24. Y la tercera estrategia para realizar esto es la educación a las familias. Sabemos que en los programas Canguro la educación a las familias es algo transversal a todo lo que tiene que ver con el seguimiento de alto riesgo. Entonces, incorporar esta educación del cuidado renal durante el seguimiento Canguro nos asegura que estas familias se sensibilicen sobre el cuidado renal de estos bebés. ¿Con cuáles estrategias específicas lo vamos a hacer? Entonces, siguiente, Pau. Como lo mencionabas tú y lo mencionaba Richard anteriormente, primero vamos como a semaforizar, ¿cierto? Este esquema es muy visible, pero nos ayuda muchísimo a identificar quién o con quiénes vamos a hacer el seguimiento dependiendo del riesgo de nuestro paciente. Entonces tenemos que los niños con riesgo moderado los vamos a seguir en los programas Canguro, los sigue el pediatra. Esperamos que todos estos niños estén en programas de seguimiento, pero si no, en la consulta externa de atención primaria cada 6 meses. ¿Qué hacemos? Una antropometría estricta, rigurosa, una toma estandarizada de la presión arterial, la educación en la prevención y en la exposición de los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, y en todo momento fomentando estilos de vida saludable y evitar el uso de nefrotóxicos. Los niños de alto riesgo, estos son niños que vamos entonces, como lo mencionabas, a ver conjuntamente el pediatra en los programas Canguro y nefrología pediátrica, idealmente en la consulta externa de la especialidad cada 6 meses, con las mismas estrategias, antropometría, toma estandarizada y educación a las familias. Los niños de muy alto riesgo los seguimos en el programa Canguro y está en nefrología pediátrica, viéndolos cada 3 meses por el primer año de vida y cada 6 meses durante el segundo año de vida. Algo muy importante es que cuando encontramos durante el seguimiento en el programa Canguro que tenemos niños con riesgo moderado, que los estamos siguiendo los pediatras en los programas, si durante el seguimiento estos niños llegan a presentar un inadecuado crecimiento o llegan a tener hipertensión arterial, se deben solicitar los paraclínicos para volver a definir el riesgo de oligonefronia y mirar si hay alguna alteración en la tasa de filtración glomerular, si hay presencia de proteinuria patológica o si estos niños tienen una reducción del volumen renal. Si no encontramos ninguna alteración en esto y los niños continúan sin riesgo de oligonefronia, este niño sigue siendo clasificado como un niño de riesgo moderado y continúa su vigilancia por el pediatra en los programas Canguro o el pediatra de atención primaria. Si el niño tiene alguna de estas alteraciones, se reclasifica el niño y pasa a ser un niño de alto riesgo o de muy alto riesgo, y allí lo veríamos conjuntamente con nefropediatría. Ángela, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones específicas que les vamos a dar a las familias para el cuidado de los riñones en estos bebés? Bueno, como habíamos comentado, la educación tiene que ser un pilar fundamental.
Esta es una infografía que próximamente la vamos a estar compartiendo con todos ustedes, va a estar en redes, las vamos a compartir con el consenso, que tienen que ver con la parte de la nutrición, siempre promover la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, que sabemos que es lo mejor para el niño, pero también hacer pues como énfasis que además del neurodesarrollo, estamos protegiendo los riñones de estos bebés. Lo segundo es que introducir la ingesta de agua después de los 6 meses cuando empieza la alimentación complementaria. Y ahí viene un punto también importante de sensibilizar a los papás en cuanto a la hidratación de sus bebés, que estén muy alerta cuando hay deshidratación, cuando hay enfermedad diarreica aguda o cuando hay ejercicio fuerte, los más grandes, siempre prevenir la deshidratación. El siguiente sería una alimentación saludable, tener en cuenta que desestimular el uso de alimentos procesados, porque estos tienen un contenido de sodio muy alto, tratar de que la alimentación de los niños sea lo más natural posible sin el uso de procesados. Lo hablábamos que el seguimiento del crecimiento es fundamental, estar previniendo la obesidad y el sobrepeso en estos niños que nos pueden llevar más adelante a diabetes e hipertensión. Y el otro punto es el control del dolor y la fiebre, ¿cierto? Recomendar a los padres que no lo automediquen, pero entre nosotros, los médicos, sensibilizar a no dar la recomendación de uso de medicamentos que puedan tener un efecto nefrotóxico como medicamentos de primera línea para el control del dolor y la fiebre. Esta infografía, entonces, compartida y recomendada por las 3 asociaciones que participamos en este consenso. Bueno, Ángela, hasta aquí está muy bien todo en relación al programa Canguro, pero ¿qué va a pasar con estos niños cuando se vayan del programa? Bueno, sabemos que en Colombia el programa Canguro se está extendiendo hasta los 2 años, hay unos programas Canguro que lo hacen hasta los 12 meses y ya hay otros que se está logrando hacerlo a los 2 años, pero como tú dices, ¿qué pasará con esos niños? Hay una cosa importantísima y es que debemos seguir el seguimiento, incluso entre la adolescencia, hasta la adolescencia y la adultez. Y lo primero es que debemos continuar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Alrededor de los 8 años debemos hacer este monitoreo ambulatorio. Recordar que los niños deben tener más de 5 años o deben medir más de 1,20 m. Que los niños con riesgo renal deben continuar en este seguimiento del crecimiento, con la toma de la presión arterial, con la función renal, ahí como lo explicabas tú, con la creatinina, la proteinuria, con el seguimiento del volumen renal. Al alta de los programas Canguro debemos tener esa ecografía de control para mirar cómo creció ese riñón durante el tiempo que estuvo en el programa. Y debemos continuarlo en la edad pediátrica. Si los niños son de un riesgo moderado, deberán ser evaluados por nefrología una vez salgan del programa Canguro y después entre los 4 y los 5 años y en la adolescencia. Si los niños son de muy alto riesgo, deberán ser evaluados por nefropediatría cada 2 años, desde los 4 a 5 años hasta los 18 años. Bueno, y esta última ya son como mensajes para recordar después de todo lo que hemos conversado. Uno, que nos quede que los niños de bajo peso al nacer tienen un riesgo de enfermedad renal crónica, de hipertensión arterial a corto y largo plazo. Lo segundo es que la nutrición óptima para el neonato es la leche materna, que permite un crecimiento y un desarrollo adecuados y además estamos protegiendo el riñón. Hacer el diagnóstico de lesión renal aguda neonatal en los niños de bajo peso al nacer, utilizando la escala de Cadigo. Además que debemos definir
el riesgo de oligonefronia y debemos evaluar paulatinamente la presión arterial, la función renal, la proteinuria del tamaño renal y definitivamente que es necesario el seguimiento para la detección temprana de enfermedad renal. Yo creo que estos son los mensajes que nos deben quedar para los pediatras que hacemos seguimiento, que estamos como pediatras de atención primaria y continuamos el seguimiento de los niños más grandes. Y bueno, los invito a los participantes y a los panelistas que respondamos las preguntas que nos han colocado en el chat. Pau, si quieres, dejamos de continuar, de compartir la pantalla. Invito al doctor Solano a prender la cámara. Y Richard, ¿quieres leer las preguntas del chat? Por supuesto que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Hay varias preguntas que nos hacen en el chat, Pau. Voy a hacer entonces esta primera pregunta. Recuerden que todavía es un muy buen momento para hacer preguntas. Este es el espacio justamente de ustedes, donde de pronto si con la información que les brindamos quedan algunas dudas o inquietudes o alguna cosa que de pronto no les hayamos resuelto, es una muy buena oportunidad para hacerlo y aprovechen que estamos todavía con este espacio. Pau, hay dos preguntas nefrológicas, nos las podemos dividir si quieres entre los dos. Nos coloca el doctor Valerio Coronel, que lo saludamos, nos está visitando desde Venezuela. Muy Saludos, contentos doctor. desde que estén aquí acompañándonos desde Venezuela. El doctor Valerio Coronel nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la relación albúmino-creatinina y la proteinuria creatinina? Sí, ahorita les comentaba, o sea, quisiéramos acercarnos de verdad a mirar cuál es el origen de esa proteinuria, si es por hiperfiltración o por inmadurez tubular. Realmente saberlo a ciencia cierta es muy difícil, pero tratamos de acercarnos midiendo las dos, la relación proteína-creatinina y la relación albúmina-creatinina. La albúmina-creatinina o microalbuminuria nos va a dar un reflejo de la proteinuria glomerular, que casi siempre va a ser por hiperfiltración, mientras que la proteína creatinina nos va a dar tanto o proteinuria de origen glomerular como tubular. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, solamente elevada la relación proteína-creatinina, pudiéramos decir que tiene un aumento de la proteinuria tubular. Entonces, diríamos, esta proteinuria es más por inmadurez tubular que por hiperfiltración. Entonces, sería como una forma de aproximarnos, aunque no es 100% segura, pero preferimos utilizar estas dos formas de medir la proteinuria que una sola, porque nos podemos acercar un poquito más al origen de la proteinuria. Muchas gracias, Paola. Excelente respuesta. Yo voy a responder la siguiente para que, digamos, estemos compartiéndonos las preguntas. Nos pregunta la doctora Lida Pinzón Escobar, a quien le agradecemos realmente habernos hecho esta pregunta también. ¿Cuál es el valor y la importancia del parcial de orina en este contexto? Y sin duda alguna es muy importante, doctora, porque aunque no lo creamos, el parcial de orina también tiene unos marcadores y unos indicadores especiales que nos pueden hacer pensar que un paciente está cursando con una lesión renal aguda o con un compromiso renal. Y esto básicamente se puede uno dar cuenta por varios factores. La primera obviamente es el tema de la densidad urinaria. Un paciente obviamente que tenga una densidad urinaria aumentada puede estar en el contexto de un paciente que tiene, por ejemplo, un cuadro de deshidratación importante, hipovolemia, y probablemente nos toque en este paciente considerar hacer algún ajuste en el tema de líquidos, o un paciente que tenga una densidad baja urinaria, puede ser un paciente que tenga un contexto también de una lesión renal aguda en el contexto de un paciente que está en una fase poliúrica o un paciente que está también con un problema en la concentración renal y puede ser un paciente que tenga, por ejemplo, un compromiso renal también agudo y o crónico. La información además que nos da el parcial de orina, sin duda alguna en la parte del citoquímico, por ejemplo, en algunos pacientes con tubulopatías, nos aporta la presencia de glucosa, la presencia, por ejemplo, de proteínas y hematuria en el contexto de algunas glomerulopatías, que no es lo más frecuente, digamos, en este grupo de edad, pero eventualmente pudiésemos tener pacientes con síndromes nefróticos congénitos que tienen proteinurias importantes, donde este primer examen de tamizaje nos puede brindar una información realmente bastante valiosa. No sé si Pau quisiera agregar algo adicional a esto, pero el examen de orina no lo debemos menospreciar y realmente es algo que nos brinda una información bastante importante. De acuerdo, Richard, es un examen muy sencillo
muy económico y nos da mucha información. Como decía Richard, cómo está la densidad urinaria para ver el estado de hidratación es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos tenemos instaurada la densidad urinaria diaria, porque eso nos va a ayudar a hacer un balance hídrico adecuado en los niños. Y lo otro, pues que ya cómo está el pH urinario, cómo está y lo otro que ya les había comentado, pues Richard, como mucho más detallado. Es muy fácil de hacerlo, muy barato y nos da mucha información. Excelente, Paola. Nos hacen otra pregunta al doctor Diego Grajales Restrepo. Lo saludamos también y le agradecemos su pregunta a Paola. ¿Qué importancia tiene la evaluación del boom en estos pacientes? Lo que pasa es que el nitrógeno ureico en los neonatos realmente no nos sirve mucho pues para mirar función renal porque tiene demasiadas variables que influyen en el resultado, ¿cierto? Si ha recibido transfusiones, como el estado nutricional, si tiene sepsis, en fin, prácticamente que no es un buen medidor en neonatos de la función renal. Incluso la creatinina también es un marcador tardío, pero es el que tenemos a disposición y que lo podemos utilizar fácilmente y económicamente en todas partes. Pero el boom pues definitivamente no es un buen marcador de función renal en un neonato. Excelente, Paola. Muy bien. Nos hace nuevamente una pregunta la doctora Lida Pinzón y nos pregunta sobre en este seguimiento y protección de la función renal, y esto de pronto puede ser para la doctora Ángela también, que estaba como en el programa de seguimiento de canguro, porque realmente sí es algo que sí vemos frecuentemente. Igual aquí estamos también de Nefro también apoyando. ¿Esto incluye en el seguimiento algún estudio que se haga para detectar la acidosis tubular renal como causa de falla de red de Medro ya en esos pacientes que están en el programa canguro en el seguimiento? O sea, tenemos que tener en cuenta, por eso es tan importante ese seguimiento estricto del crecimiento. Cuando nosotros vemos un niño que deja de medrar y ya se han corregido causas, digamos, de aporte, de nutrición y empezamos a descartar causas de falla para medrar, entonces ahí hacemos el estudio o el tamizaje de falla para medrar. Si ustedes veían, había un cuadrito en la presentación en el cual decía, si este niño no nos crece bien o tiene hipertensión, ¿cierto? Y hay una alteración que está evitando que medre adecuadamente, entonces allí debemos reclasificar el riesgo de este niño y descartar las causas por las cuales pues podría esta ser una causa de falla para medrar. De acuerdo, doctora Ángela, de acuerdo, excelente. Pau, no sé si quieres agregar algo más. No hay más preguntas por No, no ahora. tenemos más preguntas en este momento. La invitación es que empecemos a hacer las cosas desde neonatos. Lo más importante es la detección de lesión renal aguda porque es el segundo golpe que va a aumentar la probabilidad de lesión renal, de enfermedad renal crónica de una manera muy importante. Y el seguimiento, ¿no? Los niños con lesión renal aguda, por ejemplo, se recuperan en su función renal y nunca más nos volvemos a acordar que ese niño tuvo una enfermedad renal aguda. Entonces, es importante en el seguimiento, lo que decía Richard, hacer la anotación en el CIE-10, es un diagnóstico, no se nos puede olvidar que es un diagnóstico de lesión renal y avisarle a los papás. Es muy importante tener una primera entrevista con los papás antes del alta para informarles del riesgo renal que tiene, pero no solamente decirles es que tiene un riesgo alto, mediano, moderado, alto, muy alto de enfermedad renal, sino qué podemos hacer como papás en la casa para cuidar los riñones, y para eso les mostró la infografía pues la doctora Ángela, porque se tiene que mostrar esperanza, ¿cierto? No solamente si hay un riesgo, existe, es importante que lo sepamos, pero ¿qué podemos hacer? Lo otro es en el programa Canguro, la integración tan importante que es con nefrología y con las recomendaciones que se dan del cuidado renal, que hacen parte ya del cuidado del neonato que está en el programa Canguro. Esa es una ganancia muy importante y queremos pues invitarlos a que se apunten a hacer los exámenes a las 40 semanas si no se las pidieron en la unidad de cuidado intensivo neonatal, que la hagan en los 3 primeros meses, después hacer el seguimiento. ¿Cuándo le vamos a hacer X o Y examen? Eso lo va a determinar el nefrólogo cuando tiene alto riesgo o muy alto riesgo. No se afanen por eso ni empecemos a mandar exámenes indiscriminadamente sin saber por qué o para qué, ¿cierto? Los de moderado los podemos seguir
con básicamente la presión arterial y el crecimiento. Ya cuando los niños tienen un deterioro de su crecimiento o empiezan a estar hipertensos, así, ahí sí hay que volverle a hacer el tamizaje de creatinina, de microalbuminuria, de tamaño renal, pero no es pedirle los exámenes de forma indiscriminada, sino en un orden, ¿cierto? Si lo estoy viendo moderado, presión arterial y crecimiento, si estoy en alto o muy alto los exámenes, pero en acuerdo con la nefrología, ¿cierto? Doctora Ángela, adelante, tiene la mano levantada. Gracias, Richard. No, quería mencionar que es fundamental. Nosotros estamos acompañando a las familias un tiempo, 2 años, 3 años, ¿cierto? Pero la importancia de que la familia se sensibilice con el cuidado renal, ¿cierto? Así como nosotros hacemos énfasis en el neurodesarrollo, en la nutrición, empezar a hacer visible el riñón, ¿cierto? Para que las familias que van a estar a lo largo de la vida de estos niños lo tengan presente, ¿cierto? Y las familias son muy sensibles a absorber toda esta educación que se les dan en los programas de seguimiento. Entonces, por eso uno de los pilares es la educación a las familias y la educación a pares, como lo estamos compartiendo en este momento. Muchas gracias a todos. Pau. No, yo creo que más palabras es simplemente la invitación a que lo hagamos parte de nuestra rutina diaria, de nuestro trabajo en la unidad de cuidados de intensivo neonatal, el cuidado del seguimiento de los niños después en el programa Canguro, que nos pongamos la camiseta, así como nos ponemos la camiseta del neurodesarrollo, por favor pongámonos también la camiseta de la protección renal. Es un trabajo de todos los días, con constancia. Vamos a ver los resultados, con seguridad que sí. Lo que pasa es que no los vamos a ver a corto plazo, sino a largo plazo, y vamos a tener que hacer estudios para demostrar que esto que estamos diciendo sí sirve, porque está muy bonito, está en la teoría, pero hay que empezar a hacer estudios y demostrar qué estamos haciendo y cómo estamos impactando realmente en la salud renal de nuestros niños colombianos. Creo que llegaron 2 preguntas. Creo que alcanzamos a contestarlas. Sí, claro. De acuerdo. Bueno, la doctora Shirley Ortega nos pregunta, ¿cuál equipo recomienda para la toma de presión protocolaria en el seguimiento canguro? Doctora Paola, usted que ha estado en esa. Bueno, recomendamos el método oscilométrico, pero no nos casamos con ninguna marca en especial, porque cada quien tiene que conocer su equipo y las propiedades de su equipo y cómo funciona, cómo lo estandariza, porque eso viene para pediatría, para neonatos, hay que estandarizarlo y hay que aprender cómo funciona cada equipo. En cada institución, cuando hemos tratado de estandarizar la toma de presión arterial, hay que conocer nuestros equipos, qué tensiómetros tenemos, de qué tamaño. Entonces hay que aprender a manejar los equipos que tenemos. No tenemos que tener la última tecnología, sino la tecnología que más conozcamos. Particularmente pues hemos trabajado con Ángela en el programa Canguro de ella y yo en el programa Canguro de Bolivariana, y son equipos diferentes, pero estamos conociéndolos, estamos estandarizándolos. La toma de la presión arterial en los neonatos y en los niños más grandecitos, en las lactantes, no es nada fácil. Nos armamos de estrategias y estamos buscando la manera cada vez más precisa de hacerlo, porque como les digo, no es fácil tener un niño, debe ser un niño dormido o despierto en calma, y eso a veces es difícil lograrlo, pero nos vamos armando de estrategias a medida que lo vamos haciendo y se nos va volviendo más fácil de hacer. Al principio era mucho más difícil y era una locura, pero ya vamos a ir puliendo o estamos puliendo los procesos y estamos, de hecho, ya en Bolivariana, por ejemplo, estamos tomando la presión arterial al ingreso a las 40 semanas, 3, 6, 9 y 12 meses. ¿Y la otra pregunta, Ángela? La otra pregunta, no, nos piden que compartamos el link para las personas que no pudieron estar, y hay otros comentarios de agradecimiento y felicitaciones. Richard, si nos puedes, porfa, ayudar con bajar el consenso, el que les pasé en el chat, porfa, para dejarlo Por ahí. supuesto, ya mismo, Paola, lo hacemos, no hay ningún problema. Le hemos cambiado algunas cositas al consenso inicial. En la medida que lo ejecutamos es que nos damos cuenta que tiene unas cosas que le faltan otras, y lo seguimos construyendo. Todos los días lo seguimos construyendo con el conocimiento que cada uno va
va haciendo en el día a día. Bueno, yo creo, Pau, que ya podríamos ir cerrando. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Pau, acabo de por compartirlo. Qué pena. Perfecto. Para que bajen, porfas, el consenso actualizado con todo lo que hablamos hoy y muchísimo más detallado, obviamente, para que se lo gomoseen, lo lean, lo practiquen, se lo gocen, que es un trabajo que se hizo con todo el amor, con todo el esfuerzo. Fue gente que trabajó en pandemia muy dedicada a todo esto, quitándole el tiempo a sus hogares y todo para poder tener un producto que nos parece pues que está bueno y que es práctico sobre todo, que no es una cosa por allá lejana, sino que es fácil de hacer. La invitación es esa, un abrazo para todos los que nos acompañaron, cualquier duda o inquietud que tengan, saben también dónde localizarnos y para nada, estamos siempre a su disposición. Pau, y aprovechemos para contarles que este consenso pronto tendrá una publicación. Va a salir publicado pronto en la Revista Colombiana de Nefrología, entonces también es un orgullo para todo el equipo que trabajó y lo van a poder obviamente también descargar cuando tengamos esa publicación en la revista y realmente nos llena de mucha felicidad esa noticia también para todos. Sí, sí. Próximamente vamos a tenerlo ya publicado. Así es. Agradecemos a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia por darnos este espacio para compartir un tema que genera mucho interés en los pediatras de nuestra región. Gracias y gracias a todos los que permanecieron conectados hasta este momento. Y buenas noches. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor José. Gracias, Paulita. Gracias. Chao, Gracias, Richard. Richard. Chao, Ángela. Gracias, hasta Gracias, luego. Angelita. Chao, muchas Feliz gracias. noche a todos y gracias. Chao. Luis, Chao. me dicen que el chat estaba inhabilitado y que las personas no pudieron descargar el consenso. No hay forma de que lo puedan hacer, no. Están escribiendo en este momento que el chat está inhabilitado. Colocaron en el chat. Está habilitado. Podría Está ser que habilitado. nosotros, O también lo bueno, podemos enviar a los correos, no tenemos o problemas por si la nos Sociedad escriben. Colombiana de Pediatría que lo puede Eso, enviar. sí, señor, de acuerdo. No sé, Luis, si les quieres dejar el chat el correo de la Sociedad Colombiana de Pediatría para que le escriban y lo pueden tomar desde ahí. De acuerdo. Gracias, doctor. Muy buena idea. No, Richard. Bueno, y olvidamos decir que por compromisos académicos en otras instituciones, la doctora Julieta y el doctor Juan Guillermo no se encuentran, pero que igual compartimos con ellos el aprecio y la satisfacción de poder estar con el grupo de Antioquia hoy. De acuerdo, doctor. Muy importante. Feliz noche a todos. Muchas Feliz gracias. noche. Gracias. Adiós.